Hola, bienvenidos a este nuevo ciclo 2012 de Tribuna Profesional. Comenzamos nuevamente a transitar este año y por supuesto con los temas que involucran a los colegios profesionales de Tucumán, porque este es un programa producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Y hay temas que vienen haciendo ruido, ¿no?, desde el 2012, desde el 2011, y en este caso ha llevado a que, bueno, algunas instancias terminen en la justicia. Por eso estamos hoy conversando en primer término con el Colegio de Abogados de Tucumán, con la presencia de su presidente, el doctor Eudoro Araoz, y también con el doctor Juan Carlos Guiringueri, que es mi consejero y miembro de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados. Uno de los temas, que es el Código Tributario, que viene haciendo mucho ruido, con muchas presentaciones, con algunas diferenciaciones entre algunos sectores de la sociedad, llámese Federación Económica o en este caso algunos consejos profesionales. Por lo tanto, vamos a conversar sobre este tema y otros más con el Colegio de Abogados, dándole ya la bienvenida al doctor Eudoro Araoz. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bien. Bueno, el Código Tributario, como digo yo, viene haciendo ruido desde que el año pasado fue el libro cerrado, prácticamente aprobado, y más allá de que los hayan consultado o no a ustedes y al Colegio de Contadores, ¿cómo lo están viendo? Porque además han salido ya, esto ha llegado a la justicia, todo esto. Bueno, la opinión sobre el proceso de formación de la ley, en este caso el Código Tributario, realmente para nosotros ha sido vulnerar todo el sistema parlamentario, porque no hubo discusión, la ley se aprobó apenas ingresó, era la modificación de 70 artículos, no pasó por todas las comisiones que debía pasar, fue prácticamente aprobada a libro cerrado y lamentablemente la aprobación a libro cerrado impidió discutir muchas cláusulas, muchas normas que violan principios constitucionales, que violan el derecho de defensa, que violan el principio de igualdad de la ley, violan el derecho de propiedad, y sobre pretexto y casi con un ardid, diciendo que querían ayornar el Código Tributario de Tucumán al Código Tributario de la Nación, incorporaron una serie de normas que ya habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, buscando un régimen cuasi policial para la cobra de impuestos y que no se compadece con lo que viene sosteniendo el gobierno provincial acerca de la mejora de la recaudación permanentemente en la provincia. Si la recaudación mejora permanentemente, no tenía sentido que se diga que es un código que está buscando castigar a los evasores, porque cada vez evidentemente hay menos evasores si hay mayor recaudación. De cualquier modo, el castigo a los evasores jamás puede pasar por conculcar sus derechos constitucionales. Y en este caso ha habido inclusive algunas presentaciones de algunas empresas que se han sentido afectadas y que ya tienen medidas cautelares por parte de la justicia. No sé si esto toca el fondo de la cuestión, pero por lo pronto no es aplicable, digamos, en estos casos. Sí, las cautelares han salido sobre todo en orden a evitar la posibilidad de que se puedan embargar las cuentas judiciales y utilizar ese embargo, mejor dicho, las cuentas personales de la empresa, y utilizar ese embargo como mecanismo de presión para que vayan a la empresa y paguen la determinación de deuda que hace rentas prácticamente sin contralor de parte, a los fines de no perder la posibilidad de emitir cheques, de pagar salarios, o sea, una cuestión muy coercitiva, ¿no? Muy alejada de los principios esenciales de la democracia, que se tiene que basar en que las normas, si bien es cierto son dictadas por el Estado, nacen de una concepción filosófica y nacen también de observar qué pasa en la sociedad y cuál es la opinión que tiene la sociedad. Nosotros estamos frente a una concepción filosófica autoritaria en estos momentos, porque la creación de la norma sin consultar a nadie y violando principios constitucionales, desde la Constitución de 1853 en adelante, y la opinión del gobernador, lo que dijo el gobernador, que no iba a dialogar con nadie, nos está mostrando una matriz autoritaria en la forma de manejar el gobierno de la provincia de Tucumán. En principio, todas las medidas que salieron, las medidas cautelares que salieron hasta ahora, fueron dictadas por la Cámara Contenciosa, de alguna manera afectaban o afectan enervan las posibilidades de rentas de aplicar la facultad que le otorga la reforma en el inciso cuarto del artículo 9, que es la posibilidad de tomar medidas cautelares autónomas en cualquier momento, incluso del proceso administrativo, sin tener siquiera
la deuda determinada, debidamente determinada, ¿sí? Es decir, a partir de los temas, ¿verdad? Que no se determina la deuda y antes desde el momento la norma dice expresamente desde que está confeccionada el acta de deuda. El acta de deuda, para tener una idea más o menos, sería el comienzo del procedimiento determinativo. Claro. ¿Sí? Si alguien debe o no debe al fisco. A lo largo de ese procedimiento se van a fijar justamente, se va a terminar de delinear exactamente primero si el contribuyente debe o no debe y después cuánto debe. ¿Sí? Sí. Entonces, esta facultad del inciso 4 del artículo 9 le permite a rentas que desde esa misma confección del acta de deuda pueda solicitarle al juez, ¿no es cierto?, la traba de la medida cautelar, ¿sí? Que puede ser un embargo preventivo como puede ser una inhibición general de bienes, en general, digamos, o sea, cualquier medida cautelar, sin necesidad de interponer la demanda, de iniciar la ejecución fiscal. Es un instituto procesal que existe en los códigos de procedimiento que son las cautelares autónomas, ¿sí? Que sin necesidad de demanda judicial pueda ir afianzándose o asegurándose de alguna manera el crédito, digamos, del acreedor para una futura, en virtud de una futura sentencia, ¿sí? En principio, la única, la objeción mayor o la principal objeción que tendría esta modificación sería la injerencia que tendría en este caso la administración fiscal por sobre las facultades jurisdiccionales del propio juez, porque la norma dice expresamente que el juez debe dictar la medida cautelar sin verificar ningún requisito, ¿sí? Es decir, esos requisitos a los que se refiere la norma son los requisitos previstos en el Código de Procedimiento, en el 218 del Código de Procedimiento, que habla sobre el merecimiento del derecho, el peligro de la demora, incluso la contracautela. Son principios básicos, digamos, de todo instituto cautelar, ¿sí? Entonces los jueces, antes de otorgar cualquier medida cautelar en cualquier procedimiento judicial, deben verificar, ¿sí?, que por lo menos la pretensión del peticionante tenga un dejo de verosimilitud, digamos, claro, que se acerque, digamos, verosimilitud significa eso, algo que se acerque a la verdad o a la certeza. ¿Sí? Esto, doctor Gringhelli, va por aparte de la presentación oficial que han hecho ustedes como colegios profesionales sobre la cuestión de fondo, porque el tema es la modificación, digamos, de ese artículo que es coercitivo. Cada contribuyente en particular, incluso. Si no tenemos todos los ciudadanos que ya dirigieron a la justicia y presentar cada uno un pedido por cualquier cosa o deuda que pensar que puede tener con el fisco. Los contribuyentes que interpusieron acciones inconstitucionales lo hicieron a título personal y el colegio lo hizo también a título personal, porque el colegio también es contribuyente, por supuesto, y está sometido a la legislación, vigente, ¿sí? No nos olvidemos que la reforma está vigente desde el 1 de enero, es decir que el colegio, con el solo hecho de ser contribuyente, ¿sí?, también puede ser eventualmente afectado por esta normativa, ¿sí? Entonces, estas acciones de inconstitucionalidad, tanto de los particulares contribuyentes como del colegio y las demás instituciones que participaron de la demanda, tienen por objetivo eso, salvaguardar simplemente el derecho de defensa. No significa quitarle facultades a la administración, por el contrario, lo ha dicho la Corte también, ya la Corte de la Nación anteriormente, en la causa Intercorp, ¿sí?, que hablaba sobre los embargos administrativos, en la 1183, que no implica, o sea, la cuestión de que el juez pueda analizar esos extremos, ¿no es cierto?, no implica quitarle o cercenar los derechos de la administración, muy por el contrario, la administración sigue teniendo plenas facultades para salvaguardar su crédito, ¿sí?, utilizando todas las facultades y todas las herramientas procesales existentes, vigentes, digamos. Bueno, no había necesidad de cercenar o de avanzar sobre las facultades jurisdiccionales. Mientras la justicia va a dirimir la cuestión de fondo sobre el tema del Código Tributario, también hay otros temas que nos están preocupando, doctor Eudoro Arauz, en este caso, que tienen que ver con el nombramiento de conjueces en la Corte Suprema. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Los conjueces son abogados que pueden ser jueces o camaristas o abogados en ejercicio particular, que van a suplantar a un juez cuando éste no pueda actuar, sea por recusación, por excusación o por cualquier otro motivo. Bien. La Ley Orgánica de Tribunales establecía que la integración de los conjueces de la Corte, cuando algún juez de la Corte no actuaba, debía ser por sorteo de un camarista o de un juez del mismo fuero. Sí. Esa ley orgánica ha sido modificada y ahora los conjueces van a ser abogados en ejercicio de profesión, que van a ser elegidos por cada juez de la Corte para integrar la Corte como conjuez. Lo que significa, en primer lugar, que no existe un método de selección objetivo para ese abogado, que va a ser conjuez de la Corte. En segundo lugar, que no va a ser elegido por concurso. En tercer lugar, que no es un juez natural, no es un juez de la Constitución, y no hay ninguna razón
para que un camarista no pueda integrar la Corte como lo han venido haciendo hasta ahora. Significa también un salto atrás en la calidad institucional de la provincia de Tucumán, porque prácticamente va a ser un club de amigos de la Corte Suprema de Justicia la que va a resolver como tribunal de última instancia en la provincia de Tucumán la vida, la hacienda, el derecho y el honor de cada uno de los ciudadanos. ¿Cuál es el motivo para sacar de conjuez a los camaristas y a los jueces que ya han sido designados mediante el Consejo Asesor de la Magistratura, que han probado su idoneidad en los concursos, ¿es cierto?, que han probado además que tienen capacidad para ser jueces, para poner personas que van a ser elegidas a dedo? Creemos que es, una pérdida de calidad institucional de la provincia de Tucumán, creemos que es una pérdida de la seguridad jurídica, creemos que rompe el principio de progresividad que establecen, ¿no es cierto?, los tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que significa que no se puede retroceder en un derecho adquirido por la sociedad, que es mejor al nuevo derecho. Si alguien me dice que es mejor que un juez de la Corte sea elegido a dedo, a que un juez de la Corte sea elegido mediante un sorteo de jueces que han sido elegidos por concurso, que lo plantee. Nosotros vamos a llevar adelante una medida, vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta norma, estamos trabajando en ese tema y creemos realmente que es una norma inconstitucional, que es una norma que no se compadece con lo que Tucumán necesita. Creo que hay varias normas, entre esas el Código Tributario, también esta, que están hablando de la pérdida de calidad institucional de la provincia de Tucumán y de seguridad, lo que implica en definitiva pérdida de erradicación de capital en la provincia, pérdida de sueldos, en una provincia que tiene los salarios más bajos de la República Argentina después de Santiago del Estero. Y con relación a esta presentación que ustedes también hicieron con los fondos, con respecto a esto de los fondos de la caja de jubilaciones, que ustedes pidieron inclusive una audiencia con el primer mandatario y todo eso, y parece que esto no prosperó. ¿Qué va a pasar? Bueno, tuvimos el año pasado se aprobó una norma por la cual las cuentas inmovilizadas que de más de 3 años de antigüedad, cuentas judiciales, que pasaban en custodia a la caja de jubilaciones y con el producido, con los intereses de esas deudas, se incrementaba el patrimonio de la caja de jubilaciones para mejorar la jubilación y la pensión, la jubilación de los abogados y las pensiones. Con la modificación ha perdido la caja ese derecho, esas cuentas van a pasar a ser cuentas de la provincia y el Banco del Tucumán no va a tener que pagar más intereses a la caja de abogados y pensionados. O sea, liberamos a los bancos de que, digamos, de que paguen los intereses. Uno de los negocios más rentables de la República Argentina es el negocio financiero. El Banco de Tucumán es uno de los bancos que más ha ganado en la República Argentina y ahora se lo premian evitando que paguen 15 o 20 millones de pesos al año de intereses para mejorar las jubilaciones. O sea, hay una afectación al derecho de la tercera edad, tener una jubilación digna, hay una clara violación de los derechos humanos con una ley que no tiene ningún tipo de fundamentación. También van a la justicia con ese tema. La semana que viene la Caja de Jubilaciones presenta la acción de inconstitucionalidad y hay algo que es importante. Hace más de un año la Caja de Jubilaciones inició una medida preparatoria para que el Banco de Tucumán informe sobre cuál era la cuenta inmovilizada. El Banco de Tucumán informó que no podía dar, valga la redundancia, esa información que pedía la Caja. Sin embargo, sancionada la nueva ley, ya ha llegado a todos los juzgados y cámaras de la provincia de Tucumán la lista de juicios que se consideran inmovilizados. Bueno, ese es un tema que, como usted va a hacer la presentación la próxima semana, nosotros vamos a seguir siguiendo acá en Tribuna Profesional. Así que le agradecemos muchísimo a ustedes y hacemos una pausa. Volvemos enseguida. Y en este comienzo de ciclo 2012 de Tribuna Profesional estamos saludando al presidente de FEPUT, que es el contador Ricardo Nassif, que también está acompañado por miembros del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, en este caso su vicepresidente, el contador Abelardo García, y el contador Agustín Cepa, que es consejero titular del colegio y es el presidente de la Comisión de Impuestos. Contador Nassif, le damos la bienvenida al presidente, luego seguimos con los otros miembros. ¿Cómo lo está viendo todo eso? Porque ha hecho mucho ruido desde que ha sido sancionado el código y la gente se queja mucho de que los impuestos están altos. La verdad que ha hecho ruido porque realmente es un tema muy preocupante. Y yo le diría, lo del código tributario ha sido como la gota que ha rebalsado el agua, ¿no? El vaso, porque en realidad viene
sin solución de continuidad, modificándose las leyes impositivas, aumentándose las alícuotas, eliminándose excepciones, aumentando las valuaciones fiscales de los inmuebles, aumentando la presión en todo sentido, y yo diría, como bien ha dicho el Colegio de Ciencias Económicas, en el marco de una dictadura fiscal, ¿no? Creo que esto es un tema para analizarlo, y realmente creo que la sociedad tucumana y la democracia que supimos conseguir no se merecen este régimen autoritario desde el punto de vista fiscal, que, como bien lo explicaban los abogados recién, genera un grado de inseguridad jurídica, ahuyenta, asusta a los inversores, y en general, digamos, estamos en una situación y en una sociedad bastante complicada. Contador, y en este caso, con respecto a la presión fiscal, eso es una de las causas, porque uno siempre dice, ¿por qué no llegarán más industrias, más radicaciones, más trabajo genuino, ¿no? Más allá de que vayan unas inversiones importantes, la hotelería, el servicio, esas cosas, pero fábrica como en una época, parecería que a Tucumán no vienen. No, realmente, fíjese en que cuando uno aumenta excesivamente la presión fiscal, por un lado ahuyenta inversiones y por otro lado, a la larga, digamos, que la recaudación va a tender a disminuir, ¿no? Y si uno se fija, digamos, en un dato, por ejemplo, en Tucumán hay un sistema de recaudación de los bancos cuando uno deposita y le retienen impuestos, un sistema de retenciones y un sistema de percepciones sobre el mismo hecho imponible que va generando saldos a favor del contribuyente que son, les diría, de imposible recuperación. En la práctica, de imposible recuperación. En la letra está perfecto, pero en la práctica... Entonces, y además nadie sabe, no se publica cuántos son las deudas que tiene renta con los contribuyentes por retenciones que se ha realizado en exceso. No sería bueno que se publique eso, porque además lo suman a la recaudación, y en realidad eso, más que una recaudación genuina, es una deuda que tiene renta con los contribuyentes y que se le tendría que difundir. En ese marco, por eso, si antes había esta presión, si antes se hacían embargos preventivos sin que haya realmente peligro en la demora o urgencia, no me imagínense cómo puede tomar la sociedad y los contribuyentes que se siga avanzando y se reforme el Código Tributario para de alguna manera obligarlo al juez que como mero trámite tenga que cumplir la orden del director de renta. Me parece que realmente estamos en una sociedad que no tiene nada que ver con la democracia. En este caso puntual, el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas se ha hecho punta, usted como vicepresidente, contador García, sabe perfectamente bien, nos hemos visto llegar hasta la Casa de Gobierno, pedir las audiencias correspondientes, no han sido escuchados, han ido a la justicia. Así es, Silvia. Lamentablemente no se dieron participación a entidades que pueden opinar mucho sobre la materia, tanto el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas como el Colegio de Abogados, que hubieran aportado a este tema, que son parte de su especialidad. Estas modificaciones tratadas aceleradamente, en forma de razón de urgencia en la legislatura, la verdad que incrementan fuertemente la presión fiscal. Incrementan fuertemente la presión fiscal y son efectuadas con un efecto meramente recaudatorio y conculcando derechos constitucionales de los administrados. Sí. Usualmente cuando uno habla de materia tributaria, se imagina, tiene la percepción que es solamente un tema de costos que atañe a las decisiones empresariales. Pero no es solamente eso, porque el tema tributario excede largamente esta percepción, porque es un tema de derecho público, de respeto a la Constitución, de la legalidad, de respeto al derecho de defensa de los contribuyentes, que hoy se ven seriamente afectados con esta modificación seguramente decretada y ya con varias cautelares en contra por parte de la Cámara de Contencioso contra el gobierno, que afectan efectivamente los derechos de los contribuyentes. En función de ello, nuestro colegio ha tomado una participación. ¿Por qué? Porque se siente legitimado para hacer escuchar su opinión, porque el contador es el intermediario entre el fisco y el contribuyente. Y generalmente el contador ejerce como una carga pública y hasta diría gratuita a favor del Estado para que el contribuyente pague sus impuestos.
En función de ello, el colegio se encuentra perfectamente legitimado para dar a conocer su opinión ante este manto de sombra que acecha el contribuyente, el sufrido contribuyente tucumano en el marco de esta presión fiscal. Seguro. Y usted, contador, sepa, siendo presidente de la Comisión de Impuestos, habrá tenido, digamos, una participación muy importante en la presentación esta que se ha hecho en la justicia y bueno, es fundamental, digamos, por qué ustedes piden la modificación, ¿verdad? Así es, Silvia, vos sabés que la comisión es la caja de resonancia de los profesionales que están en la calle y de los contribuyentes. Y te plantean las dudas que tienen, las preguntas en forma constante. O sea, han ido a preguntar en qué incidencia o cómo se veía el aumento de la recaudación o por qué con el aumento de los mínimos, por ejemplo, en ingresos brutos, que quizás decir de 33 a 50 pesos no es nada, pero en actividades iniciales, en actividades muy chicas, es mucha la diferencia, la incidencia porcentual es muy grande. Después había aumentos en las guarderías, donde no se han tenido en cuenta periodos estacionales, donde hay épocas de baja recaudación o bajo ingreso en esas actividades, y lo mismo tienen que ingresar el mínimo. Y otra cosa que sí está en otro artículo es la incidencia de esos mínimos en las multas. O sea, automáticamente se han aumentado en esa proporción las multas que pueda imponer el fisco. Después otros impuestos donde le han eliminado la exención de ingresos brutos a los contratos de alquileres de una vivienda, de una inmueble para viviendas personales, para familiares. Esa eliminación va a crear una cantidad de nuevos contribuyentes que, si bien es cierto, tienen la opción de pagar una sola vez al contrato o después inscribirse y pagar mensualmente. Y va contra todos los contribuyentes y los ha afectado mucho en eso. Es totalmente contraproducente, porque han generado un cúmulo de responsabilidades a contribuyentes que antes no estaban inscritos. Por supuesto. De todas maneras, uno tiene esperanza de que, bueno, la justicia, al estar esto allí, ya algunas medidas cautelares que ya están indicando el rumbo que en algunos jueces se está tomando este tema, hablaría o vislumbraría una posibilidad bastante seria de que se pueda modificar, o por lo menos que se declare no constitucional lo que han hecho en la legislatura, ¿verdad? Así lo veo. Así es. Ojalá. Bueno, este tema está instalado, lo vamos a seguir durante todo el año o hasta que esto se modifique, pero sigue siendo una constante en la vida de los ciudadanos tucumanos y argentinos el tema de la presión fiscal. Pero también este primer programa termina con una invitación, porque va a haber un encuentro de profesionales tucumanos ahora a fin de mes y el contador Nasif lo quiere invitar. Sí, justamente el jueves 29 de marzo a las 20 horas hemos, diría yo, impulsados o motivados por estos temas de los profesionales que hacemos para comprometernos con mejorar la calidad institucional y de vida de la provincia. Entonces, partíamos de esta situación, movilizados por lo del Código Tributario y por esta situación que planteaba recién el doctor Arau, y decidimos hacer un encuentro amplio de los profesionales tucumanos para ver cuál es el rol que tienen los profesionales y las entidades profesionales en la comunidad. Así que el 29 de marzo, aquí en la sede de FEPUT, este encuentro de profesionales tucumanos. Y nosotros les vamos a ir agradeciendo, ya por supuesto que estamos terminando, pero les queremos contar que el día de estreno del programa formal ha cambiado. Ya no es los miércoles, vamos los jueves a las 9 de la noche, a las 21 horas. Y después vamos a ir poniéndoles los días en los cuales vamos a hacer las repeticiones para que usted pueda ver este programa en distintos horarios de la semana. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado. En nombre de FEPUT, la Federación de Entidades Profesionales de Tucumán, se lo agradecemos. Hasta el próximo jueves.